Bienvenidos a Governor Reports. Soy Álvaro Falkenhainer, estratega político. Hola a todos. Y en este espacio vamos a explorar esas fascinantes conexiones Me llamo Carla Padilla, soy politóloga. entre la psicología, la sociedad y la política. Y me emociona acompañarlos en esta inversión. Hoy nos adentramos en un concepto clave, ¿Eh? el ser psicosocial. Sí. Sabemos que se trata de esa mezcla única de factores psicológicos y sociales que nos define, pero ¿cómo influye realmente en nuestra forma de participar en el mundo político? ¿Cómo se traduce en acciones concretas, en decisiones, en movimientos? Para entenderlo mejor, imaginemos por un momento que nuestra mente es como una casa. Ok. Está construida con los ladrillos de nuestra psicología individual, nuestros pensamientos, emociones, personalidad. Ajá, Pero esa casa no está aislada. claro. Está ubicada en un vecindario que representa el contexto social, Ya. nuestra familia, cultura, comunidad, las normas que nos rodean. Ok. El ser psicosocial surge de la interacción constante entre la casa y el vecindario. Interesante. Entre lo individual y lo colectivo. Me gusta esa analogía. Sí. Entonces, no se trata solo de quiénes somos en nuestro interior, sino de cómo ese yo interno se moldea y se ve afectado por el entorno en el que vivimos. Exactamente. Y esa interacción es dinámica, un bucle constante. Por ejemplo, pensemos en cómo nuestras familias influyen en nuestras visiones políticas. Bueno, Muchos heredamos, por así decirlo, nuestras primeras inclinaciones políticas de nuestros padres o del entorno en el que crecimos. es verdad. Eso es un claro ejemplo de factores sociales impactando nuestra psicología individual. Es como si absorbiéramos las ideas políticas del ambiente que nos rodea, ¿no? Casi por ósmosis. Sí, pero a medida que maduramos, podemos empezar a cuestionar esas ideas heredadas. Tal vez nos involucramos en debates, leemos diferentes perspectivas, vivimos experiencias que nos hacen replantear nuestras posturas. Ahí es donde nuestra psicología individual, enriquecida por el pensamiento crítico y las nuevas experiencias, puede empezar a influir en el entorno generando un cambio por pequeño que sea. Me gusta eso. Sí. Eso me lleva a una pregunta clave. ¿Cómo se manifiesta todo esto en el terreno político? Vemos a los políticos dando discursos, lanzando campañas, aprobando leyes. ¿Cómo encaja el ser psicosocial en todo eso? Para empezar, recordemos que las decisiones políticas en última instancia son decisiones humanas. Claro. Los políticos, como cualquier persona, están sujetos a esta misma interacción Sí. entre la psicología individual y las influencias sociales. Sus personalidades, experiencias y creencias personales, sin duda, dan forma a sus agendas políticas. Claro, a menudo hablamos del carisma de un político o de su capacidad para conectar con los votantes a nivel emocional. Sí, Eso debe ser parte de este ser psicosocial, ¿verdad? absolutamente aquí entra en juego el concepto de identidad política. Ok. Nuestros valores, nuestras convicciones sobre lo que es correcto e incorrecto, justo e injusto. Ajá. A menudo están profundamente entrelazados con nuestras identidades sociales, los grupos a los que pertenecemos, las comunidades con las que nos identificamos. Ya veo. Y los políticos son muy conscientes de esto. Entonces, ¿me estás diciendo que mi decisión de votar por un candidato no se basa solo en sus propuestas políticas? Es un factor determinante. También influye cómo me hace sentir, cómo conecta con mi sentido de identidad, con mis valores. Piensa en las campañas políticas, no se trata solo de presentar datos y cifras. Se trata de contar historias, de apelar a creencias y aspiraciones profundamente arraigadas, de crear un sentimiento de pertenencia, de propósito común. Tiene sentido, pero también suena un poco manipulador. Claro. Como si los políticos utilizaran la psicología para influir en los votantes, para Sí. apretar los botones adecuados, por así decirlo. Es cierto que puede usarse de esa manera. Ujú. Ahí es donde entra en juego la psicología de masas. Ok. A lo largo de la historia hemos visto a líderes utilizar una retórica poderosa, a menudo impulsada por emociones fuertes, como el miedo, la esperanza o la ira, para movilizar a grandes grupos de personas. Recordemos discursos icónicos que han llevado a naciones a la guerra o han inspirado movimientos sociales. Esos discursos no se basaban solo en la lógica. Claro. Se trataba de conectar con la psique colectiva, de canalizar emociones compartidas hacia un objetivo político específico. Tienes razón, algunos de esos discursos históricos todavía me ponen la piel de gallina. Exacto. Tienen ese poder de transportarte, de hacerte sentir parte de algo más grande. Y ese sentimiento de identidad colectiva, esa sensación de propósito compartido puede ser increíblemente potente a la hora de impulsar la acción política. Hasta ahora hemos hablado de cómo la psicología individual influye en las decisiones políticas. Sí. Pero ¿qué hay de esos factores sociales más amplios?
¿Cómo afectan la cultura, la historia o incluso el estatus socioeconómico al panorama político? Ahí es donde empezamos a ver la verdadera complejidad del ser psicosocial en acción. Nuestra psicología individual no se forma en el vacío. Está en constante interacción con esas fuerzas sociales más amplias. Tomemos como ejemplo la cultura política. Se refiere a los valores, creencias y actitudes compartidos hacia la política que existen dentro de una sociedad particular. Interesante. Es como un manual de reglas no escrito que moldea cómo la gente interpreta los sistemas políticos, cómo ve la autoridad y qué espera de sus líderes. Entonces, la cultura política es como la música de fondo del sistema político que establece el tono e influye en cómo cada uno desempeña su papel. Es una gran analogía. Es como una herencia cultural que se transmite de generación en generación, Wow. dando forma al panorama político. Ya veo. Y esta herencia cultural puede ser increíblemente diversa. En algunas culturas existe una profunda desconfianza hacia la autoridad, un fuerte énfasis en la libertad individual. En otras se hace más hincapié en el bien colectivo, en la deferencia hacia las figuras de autoridad. Esto me hace pensar en los distintos países y sus sistemas políticos. No se puede simplemente trasplantar un sistema de un lugar a otro y esperar que funcione de la misma manera, ¿verdad? Exactamente, porque el éxito de cualquier sistema político depende de lo bien que se alinee con la cultura política predominante. Ya. Y ahí es donde comprender el ser psicosocial se vuelve crucial para los estrategas políticos o los responsables políticos. Claro. Y cualquier persona que quiera participar eficazmente en el proceso político. Estoy empezando a ver el panorama general. Sí. Pero hay una pieza con la que todavía estoy luchando. ¿Cuál? Hemos hablado de cómo el ser psicosocial moldea nuestras opiniones y acciones políticas. Pero puede ser realmente una fuerza de cambio. Puede ayudarnos a ir más allá del status quo, a desafiar la injusticia y a crear un mundo mejor. Aquí es donde se pone realmente inspirador porque la respuesta es un rotundo. Sí. Estábamos hablando de cómo las necesidades insatisfechas y las injusticias percibidas pueden impulsar el cambio político. Dijiste que la respuesta hacia el ser psicosocial puede ser una fuerza de cambio. Es un sí rotundo. Así es. Lo fascinante es que este cambio a menudo comienza con un cambio en el ser psicosocial colectivo, una especie de despertar a la brecha entre lo que es y lo que debería ser. Entonces no se trata solo de tener quejas, sino de cómo se enmarcan esas quejas, cómo resuenan con las emociones y los valores de las personas. Exacto. Y cómo impulsan la acción colectiva. Tomemos como ejemplo el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Durante décadas, los afroamericanos enfrentaron discriminación y opresión sistémicas, pero no fue hasta que una masa crítica de personas comenzó a desafiar las normas sociales predominantes, a rechazar el condicionamiento psicológico que les decía que aceptaran su suerte en la vida, que el cambio real se hizo posible. Ya veo. Líderes como Martin Luther King Jr. no solo apelaron a la lógica, aprovecharon un profundo pozo de indignación moral de humanidad compartida y un anhelo de justicia que trascendió las divisiones raciales. Sus discursos eran tan poderosos que incluso leyéndolos hoy todavía me ponen la piel de gallina. Exacto. Logró articular el dolor y la esperanza de toda una generación. Y ese es el poder de un líder que entiende el ser psicosocial de su audiencia. Puede conectar a un nivel visceral, canalizando esas emociones hacia una fuerza de cambio. Y esto no solo estaba sucediendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Casi al mismo tiempo el movimiento feminista estaba cobrando impulso a nivel mundial. Por supuesto. El movimiento feminista es otro poderoso ejemplo de cómo el cambio de las normas sociales y el desafío de las estructuras de poder tradicionales pueden conducir a un cambio político profundo. Durante siglos las mujeres habían sido relegadas a roles secundarios en la sociedad, sus voces a menudo silenciadas, su potencial sofocado. ¿Cierto? Pero a medida que más y más mujeres comenzaron a cuestionar estas limitaciones, a exigir la igualdad de derechos y oportunidades, una ola de activismo se extendió por todo el mundo, lo que condujo a importantes reformas legales, cambios en las actitudes sociales y una mayor conciencia de la desigualdad de género. Es asombroso pensar en cuánto progreso se ha logrado, pero también en cuánto trabajo aún queda por hacer. De hecho, y esto nos lleva a un punto importante, el ser psicosocial no es estático. Está en constante evolución. Claro. A medida que las sociedades cambian, a medida que surgen nuevos desafíos, también lo hacen las emociones, creencias y valores colectivos que dan forma al panorama político. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como individuos usar esta comprensión del ser psicosocial para ser agentes de cambio más efectivos? Esa es una gran pregunta. En primer lugar, creo que es crucial ser conscientes de nuestro propio
ser psicosocial, comprender cómo nuestras experiencias personales, creencias y valores dan forma a nuestras opiniones y acciones políticas. Entonces se necesita un poco de introspección. Exactamente. Una vez que entendemos nuestro propio paisaje interno, podemos comenzar a conectarnos con otros que comparten valores similares, construir coaliciones y trabajar juntos para defender los cambios que queremos ver en el mundo. Es como ese dicho, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Precisamente. Pero no se trata solo de la acción individual, se trata de la acción colectiva, de movilizar a grupos de personas que comparten una visión común. Y ahí es donde comprender el ser psicosocial de tu audiencia se vuelve crucial. Ya sea que estés organizando una protesta, escribiendo una publicación de blog o simplemente teniendo una conversación con un amigo, debes ser capaz de conectar con las personas a un nivel emocional articular, una visión que resuene con sus valores e inspirarnos a tomar acción. Entonces, el cambio político efectivo requiere una comprensión profunda de nosotros mismos. Exactamente. Y una comprensión profunda de las personas a las que estamos tratando de llegar. Se trata de cerrar esa brecha entre lo individual y lo colectivo, entre nuestras creencias personales y las fuerzas sociales que dan forma a nuestro mundo. Todo esto es tan fascinante. Pero tengo que preguntar, ¿hay algún inconveniente en este enfoque, en el ser psicosocial? Es decir, suena un poco como si todos fuéramos títeres manipulados por nuestras emociones y condicionamiento social. Esa es una preocupación válida y es importante reconocer que esta comprensión del comportamiento humano puede ser mal utilizada. Como discutimos anteriormente, los líderes políticos pueden explotar los miedos y los prejuicios de las personas para obtener poder. Es verdad. Las campañas de propaganda y desinformación pueden aprovecharse de nuestros sesgos cognitivos, nuestras vulnerabilidades emocionales. Es por eso que el pensamiento crítico, la alfabetización mediática y una dosis saludable de escepticismo son más importantes que nunca. Entonces es como una espada de doble filo. Necesitamos ser conscientes del poder del ser psicosocial, tanto para bien como para mal. Exactamente. Y es por eso que la educación es tan crucial. Cuanto más comprendamos acerca de nosotros mismos, acerca de cómo funcionan nuestras mentes, acerca de cómo las fuerzas sociales influyen en nuestras creencias y comportamientos mejor equipados, estaremos para navegar por las complejidades del mundo político, tomar decisiones informadas y resistir la manipulación. Me encanta eso. El conocimiento es poder, como dicen. En efecto. Y cuanto más comprendamos acerca del ser psicosocial, más poder tendremos para dar forma a nuestros propios destinos y crear un mundo que sea más justo, más equitativo y más satisfactorio para todos. Esta ha sido una conversación increíblemente perspicaz. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Decíamos que el ser psicosocial puede ser usado para fines menos nobles. Y justo ahí está el riesgo. Sí, el ser psicosocial puede ser una fuerza para el bien. También puede ser explotado. ¿Cómo nos protegemos de eso? La clave está en el pensamiento crítico y la alfabetización mediática. Vivimos en una era de sobrecarga informativa, bombardeados constantemente por mensajes de políticos, publicistas, medios de comunicación. Todos compitiendo por nuestra atención e intentando influir en nuestras creencias y acciones. Y con el auge de las redes sociales se vuelve aún más difícil distinguir la realidad de la ficción. Sin duda por eso es crucial convertirnos en consumidores de información más críticos. Debemos cuestionar las fuentes de información, considerar los sesgos y motivaciones de quienes la presentan y desconfiar de las apelaciones emocionales que buscan eludir nuestro pensamiento racional. Entonces no se trata solo de lo que pensamos y sentimos, sino de cómo procesamos la información, cómo evaluamos los mensajes que recibimos y cómo tomamos decisiones basadas en la evidencia y no en el impulso. Precisamente, y aquí es donde la educación juega un papel vital. Claro. Necesitamos dotarnos a nosotros mismos y a las futuras generaciones de las habilidades de pensamiento crítico necesarias para navegar por este complejo panorama informativo. Me gusta esa idea, es como dar a las personas un conjunto de herramientas mentales. Sí. Para desmontar los mensajes que reciben, detectar la manipulación y tomar decisiones informadas basadas en sus propios valores y análisis crítico. Exactamente, no se trata solo de empoderamiento individual, sino de construir una sociedad más resiliente, menos susceptible a la propaganda, la desinformación y las tácticas divisivas que a menudo emplean quienes buscan explotar nuestro ser psicosocial para su propio beneficio. En ese sentido, comprender el ser psicosocial es una estrategia tanto defensiva, ¿Sí? para protegernos de la manipulación, como ofensiva,
para empoderarnos y generar cambios positivos. Excelente resumen. Se trata de usar este conocimiento de manera responsable tanto para protegernos a nosotros mismos como para construir un mundo mejor. Esta conversación ha sido realmente esclarecedora. Muchísimas gracias por compartir tus ideas con nosotros. El placer ha sido mío. Y a nuestros oyentes esperamos que esta inmersión en el ser psicosocial haya sido enriquecedora. Recuerden, cuanto más comprendamos sobre nosotros mismos y las fuerzas que moldean nuestro mundo mejor preparados, estaremos para navegar por las complejidades de la política, tomar decisiones informadas y crear un futuro que refleje nuestros valores y aspiraciones compartidas. Hasta la próxima, mantengan la mente activa y el corazón abierto.